Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre funciones de varias variables con el práctico 7. Ustedes ya conocen de cálculo 1 las funciones que van de los reales a los reales. Aprendimos cómo graficarlas, hallarles la derivada, ver si son continuas, etc. Ahora vamos a estudiar funciones que van de Rn a R. O en realidad lo que nos va a interesar son en dimensiones chicas, en R2, en R3. Entonces lo que vamos a estudiar son funciones que van del plano o del espacio a los reales. Entonces para arrancar, en este primer práctico vamos a ver algunos ejemplos del ejercicio 1. Y vamos a estudiar cuál es el dominio, los conjuntos de nivel y vamos a ver cuál es la gráfica. Entonces, primero tenemos la función de la parte A, es f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado. Bien, primero tenemos que hallar el dominio. El dominio es donde la función está definida, donde puedo definir esta función. Es decir, qué números de R2, qué xy me sirven para que esto me dé un valor real. Bueno, en este caso me sirve cualquier xy. Yo estoy haciendo una operación que es hacer al cuadrado, entonces eso es una operación que puedo aplicar a cualquier número real. Sería distinto si estuviera dividiendo, por ejemplo. Ahí ya pueden aparecer otras restricciones. Pero en este caso el dominio va a ser todo R2. Entonces ponemos que el dominio de f es R2. Después tenemos que estudiar cuáles son los conjuntos de nivel. Entonces más arriba, en el práctico, en las primeras líneas, se define lo que es un conjunto de nivel. Y así tomamos una A cualquiera, dado A en los reales, su conjunto de nivel son todos los puntos tal que su imagen me da A. Entonces definimos C sub A como los P pertenecientes a U, dice en la definición. Acá ya sabemos que el dominio de F va a ser R2, entonces ponemos P perteneciente a R2. Tales que F de P sea igual a A. ¿Sí? Queremos hallar para cada número real cuáles son los puntos del plano, en este caso, tal que me da ese número A. Bueno, empecemos con un ejemplo, antes de ver en general cómo queda para cada A. Por ejemplo, arranquemos con el 1. Arranquemos con el conjunto de nivel del 1. Esto es, los P pertenecientes a R2, P lo voy a escribir como, sé que como es algo que está en R2, lo escribo como XY. Entonces, son los XY de R2, tales que f de xy me da 1. Ahora, f de xy, por definición, es igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Es la definición de nuestra función. Entonces, el conjunto de nivel de 1 van a ser todos los números tales que x cuadrado más y cuadrado me dé 1. Esto es la norma al cuadrado. Entonces me quedó que el conjunto de nivel de 1 es la circunferencia de radio 1, ¿verdad? Esto es la fórmula de la circunferencia de radio 1. Entonces, voy a dibujar el conjunto de nivel de 1. Tengo mi dominio R2. Y el conjunto de nivel de 1 entonces va a ser todos los números de módulo 1. Esto va a ser C1. Bien, veamos entonces ahora que vimos un ejemplo puntual, en general, cómo queda para un punto A el conjunto de nivel de A. Entonces, C sub A va a ser igual a los XY de R2, tales que F de XY sea igual a A. Ahora, usamos la definición de f de xy, esto es x cuadrado más y cuadrado,
Y esto nuevamente va a ser la norma al cuadrado de xy. Entonces tenemos que CA son los xy de R2, tales que la norma de xy al cuadrado me da A. O sea que la norma de xy es raíz de A. Entonces el conjunto de nivel de A son todos los puntos que tienen radio, que tienen norma. La distancia al centro es raíz de A. Entonces, por ejemplo, el conjunto de nivel de 2 va a ser, va a ser la circunferencia de radio raíz de 2. ¿Sí? Esto lo voy a dibujar acá. Acá teníamos la circunferencia de radio 1, la circunferencia de radio raíz de 2 va a ser un poquito más grande. Tengo C2 por acá. Y así en general voy a tener círculos concéntricos que van a estar ordenados además. Por acá voy a tener el conjunto de nivel de 1/2, porque fíjense que si acá pongo 1/2 me va a quedar más chico, o sea, me va a quedar una circunferencia de radio 1/4, ¿verdad? Va a ser más chico que 1. Bueno, entonces, después la siguiente pregunta, estos serían los conjuntos de nivel. Este sería en general para una cualquiera. Y lo otro que pregunta es cómo graficamos las siguientes funciones. Entonces, bueno, otra cosa que está bueno ver es el conjunto de nivel de 0, ya que vimos algunos particulares. El conjunto de nivel de 0 va a ser los xy. Nos podemos imaginar acá viendo que los círculos se van achicando, pero vamos a verlo en particular. Son los xy de R2 tales que f de xy, es decir, x cuadrado más y cuadrado, es igual a 0. Estos son los puntos de norma 0, o sea, es solamente el punto 0, 0. ¿Sí? Acá está el conjunto de nivel de 0, es solo un punto. Entonces esto nosotros nos lo imaginamos en 3 dimensiones, ¿no? Nosotros cuando graficábamos una función que iba de R en R, lo que hacíamos era poner, teníamos los dos ejes, y entonces en el eje X representábamos, bueno, la X, y en el eje Y representamos f de Y. Entonces ahora es lo mismo, nosotros tenemos X e Y, y vamos a necesitar otra coordenada para representar cuánto queda f de xy. Y ahí es que tomamos la coordenada z, que sería este eje que está por acá, y entonces podemos representar, bueno, sabemos que en 0 la función vale 0, sabemos que en 1/2 la función va a valer 1/2, entonces va a estar un poquito más arriba, en 1 va a estar un poquito más arriba, y así va a quedar algo que se abre, que va a ser el paraboloide, ¿sí? Es como una parábola, solo que en 3 dimensiones. Bueno, el paraboloide es un ejemplo clásico de una función del plano en los reales. Ahora vamos a ver otra que es un poquito más complicada, que es la parte del ejercicio 1, donde f de xy me dan que es y sobre x. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a responder en orden las preguntas. Primero tenemos que dibujar el dominio. Bien, la vez pasada teníamos que el dominio era todo R2, no teníamos ningún problema. Ahora vamos a tener problemas porque estamos dividiendo entre X, y cuando divido ya no es tan trivial que esté definido en todas partes. No puedo dividir entre 0, entonces cuando X sea 0, esta función no va a estar definida. ¿Tá? Entonces esa es la restricción que tiene el dominio. En este caso el dominio de f van a ser los xy pertenecientes a R2, tales que x es distinto de 0. Entonces vamos a dibujarlo, que es lo que pide en realidad el ejercicio. Dibujamos el plano. Y nuestro dominio es todo el plano menos el eje x igual a 0. Cuando x igual a 0, el eje que tengo es todo el eje y.
Entonces el dominio sería todo el plano menos esta recta infinita. ¿Sí? Bueno, después tenemos que ver cuáles son los conjuntos de nivel. Teníamos que el conjunto de nivel para un punto A son todos los P pertenecientes al dominio de F, tales que F de P es igual a... ¿Sí? Bueno, acá, bueno, nuestro dominio no es todo R2, pero de todas maneras un P del dominio lo podemos representar como XY. Entonces F de P va a ser F de XY, que es Y sobre X. Entonces, el conjunto de nivel de A son todos los P igual a XY pertenecientes al dominio de F, tales que Y sobre X es igual a A. Bien, otra forma de expresar esto es poner Y es igual a AX. Bueno, esto es la ecuación de una recta, ¿sí? Que es la ecuación de una recta dependiente A. Entonces tenemos que el conjunto de nivel de A van a ser todos los... lo voy a escribir de esta forma, X a X. ¿Sí? Como sé que Y tiene que ser igual a X, escribo X a X pertenecientes a R2, tal que X es distinto de 0. Esto lo necesito para que esté en el dominio. Ok, ¿qué nos dice esto? Podemos pensarlo mirando primero algunos numeritos particulares. Primero, para el conjunto de nivel de 1 me queda la gráfica, la recta dependiente 1, y igual 1. O sea que el conjunto de nivel de 1 va a ser una recta esto es el conjunto de nivel de 1. ¿Sí? Después, el conjunto de nivel de 2 serían la recta dependiente 2, o sea que va a estar más inclinada que 1, que el doble. Bien, y después puedo pensar qué pasa con esto, por ejemplo, en 0. Veamos en 0. El conjunto de nivel de 0 va a ser Y igual a 0, o sea que es el eje X. El eje X por acá voy a tener el conjunto de nivel de 0. Y bueno, acá teniendo estos tres puedo pensar qué pasa con las rectas que pasan por acá, ¿verdad? Estas son rectas dependiente entre 0 y 1. Entonces, esos van a ser los conjuntos de nivel del número de la pendiente, ¿verdad? Entonces, si acá tengo una recta dependiente 1/2, supongamos, esto va a ser el conjunto nivel de 1/2. Esto significa que bueno, la función en toda esa recta va a valer 1/2. Y si pensamos qué pasa con los números negativos, también voy a tener, si considero por ejemplo menos 1, me queda la recta dependiente menos 1, que está por acá. Y en general, para todos los conjuntos de nivel de números negativos me van a quedar rectas dependiente negativa. Lo otro que podemos pensar es qué pasa cuando los números, cuando los números de los conjuntos de nivel se van haciendo cada vez más grandes. O sea, ¿cómo sería C infinito, por ejemplo? Bueno, lo que va a pasar es que, bueno, ya hablamos que van a estar pendientes cada vez más grandes. Los números, cuando cada vez más grande sea A, voy a tener que el conjunto de nivel va a estar más cerca del eje X. Esto C infinito le voy a poner, va a estar tendiendo al eje X. Y justamente eso es lo que va a pasar. Les voy a poner por acá cómo queda la gráfica, porque es medio difícil de dibujarla. Pero se va torciendo, queda como una especie de hélice, ¿no?
tengo que, esto sería el piso, si pienso que acá tengo el eje Z, tengo en el piso la recta de pendiente 0 y después voy subiendo de esta forma, pero no doy toda la vuelta, simplemente sigo subiendo hasta que me pego infinitamente a hacer una recta con esta pendiente.